Bien. ¿Qué saben de lípidos o qué leyeron de lípidos? ¿Qué entendieron, mejor dicho? Porque me imagino el apunte debe ser un chino básico. Yo no leí el apunte, pero me dijo Mati que son extractos del libro blanco. Que ese sí, bueno, nosotros lo tuvimos que leer bastante, particularmente en nutrición y en medicina. Y es un libro que por ahí es complejo de entender si uno no tiene una base, ¿sí? Es, Entonces quiero saber qué entendieron ustedes. es un grupo heterogéneo, Ujú, son poco o casi nulos solubles en agua ujú. y tienen, algunas sustancias tienen iguales características entre sí. Bien, ¿por qué se dice que es heterogéneo? ¿Qué es el significado de heterogéneo? ¿Qué significa heterogéneo? Que los componentes no están en la misma fase. Exactamente, y aparte que no son, o sea, no se pueden mezclar con lípidos, ¿sí? Lípido y lípido, ¿sí? Podemos meter otros compuestos, por ejemplo, podemos armar con hidratos de carbono y formar glucolípidos, ¿sí? Podemos mezclarla con un grupo fosfato y formar fosfolípidos, ¿sí? Con alcoholes y formar triacilglicéridos. Por eso se dice que es heterogéneo, ¿sí? Porque nosotros lo podemos mezclar con distintas sustancias y formar otra sustancia. Muy bien en decirme que es insoluble en agua, ahora vamos a ver el por qué, ¿sí? Entonces, como bien dijeron, ¿a ustedes les pasaron el Power o les pasaron lo que dice la cátedra de química de la facultad? Los dos, creo, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a decir que es un grupo heterogéneo, ¿sí? Por lo que les había comentado anteriormente. Vamos a ser poco o nada soluble. Ahora vamos a ver el por qué. Va a estar dividido el ácido graso en general en dos partes, ¿sí? Va a tener una parte que va a ser polar y otra parte que no va a ser polar. ¿Qué significa que sea polar? Que va a ser una parte hidrofóbica, que quiere decir fobia, que no tiene relación, hidro con el agua, y otra parte que es hidrofílica, ¿sí? Que tiene afinidad. Entonces, estas sustancias, y esto me gustaría que anoten, se llaman sustancias anfipáticas, ¿sí? Anfipática significa que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿sí? Van a ser solubles en solventes orgánicos y no van a formar estructuras poliméricas macromoleculares, ¿sí? Ahí nosotros vemos a nuestra derecha, ¿sí? Lo que es un ácido graso libre, lo que es el triglicérido, fosfolípido es lo que es un colesterol, ¿sí? Vean lo que es, vamos a dar mucho lo que es la parte de la estructura química, eso van a tener que tener mucha paciencia para entenderlo porque es un tema complejo, ¿sí? Bien, acá, ¿cuál es la importancia que nosotros le damos en la biología? ¿Sí? Vamos a ver que son componentes de los seres vivos. ¿Qué tenemos en esta imagen? Una membrana Membrana plasmática celular, Exactamente, ¿sí? ¿Cómo está compuesta? por lípidos, proteínas, hidrato de carbono. Ujú. Y particular, entonces ahí ya vemos la importancia de lo que es los lípidos, que en la parte celular, en lo que es la membrana celular, ¿sí? Vamos a tener la presencia de lípidos. ¿En qué forma se encuentran esos fosfolípidos? Esos lípidos, ahí ya les dije la pregunta. En ¿En qué forma se de encuentran? fosfolípidos. Sí, forma de fosfolípidos. Fíjense que nosotros tenemos como esta, a ver si se puede hacer zoom. ¿Vieron esas como colitas que están así, hacia el interior de lo que es la membrana? ¿Sí? Esa es la parte hidrofóbica, ¿sí? Y la que está en contacto con el exterior, que sería la cabeza, es la parte hidrofílica, que va a tener la afinidad justamente con el agua. Sí, acá vemos proteínas que van a servir de canales para transporte de sustancias. Vemos los glucolípidos, ¿sí? ¿Qué más me pueden contar de que ustedes vieron en las clases de las membranas? Y ahí El está el colesterol colesterol. también. El colesterol.
¿Cuál es la importancia del colesterol justamente en la membrana celular, por ejemplo? La fluidez. Exactamente. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de colesterol, se pierde esa fluidez de los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Generalmente en la membrana siempre esos fosfolípidos están en un constante movimiento. A medida que se va adquiriendo mayor cantidad de colesterol, van perdiendo ese movimiento, van perdiendo fluidez y a su vez es más difícil que esa membrana sea permeable a determinadas sustancias. ¿Qué quiere decir permeable? Al paso de sustancias hacia el interior. Entonces a la célula le cuesta más esa interacción con el exterior. Por eso la importancia también del colesterol y cómo afecta justamente a la membrana celular. Allá tenemos como componentes de los seres vivos. Aspecto nutritivo. Va a ser fuente de vitamina E y va a vehiculizar, ahí estaría, las vitaminas a través de vitaminas liposolubles, ¿cuáles por ejemplo pueden ser? Vehiculizan vitaminas a partir de lipoproteínas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? La Sí, sí, vitamina A, E, sí. la K, La la E Per- también. Entonces, esas van a ser vitaminas liposolubles, ¿sí? Una mnemotecnia, ¿sí? A los que les gusta el fútbol, vamos a hacer así para que nunca se olviden. No, no sé para qué estoy dibujando si puedo escribir. La academia, Racing, ¿sí? A Racing le dicen la academia. Entonces, AKD va a ser las vitaminas liposolubles o ADECA, también lo pueden tener así. Entonces, ADECA, AECA. Entonces, nosotros ahí tenemos las vitaminas que son exclusivamente liposolubles. Y a su vez, yo les consulto a ver si ustedes se imaginan, si todo lo que es nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo, tiene un alto porcentaje de agua. ¿Cómo se imaginan que esas sustancias que son liposolubles y obviamente van a ser hidrofóbicas, se van a trasladar por el organismo? formando vesículas. Sí, pero hay algo más importante. claro, van a ser trasladados dentro de una, por una, como especie de capa de lípidos. Van a haber determinados tipos de proteínas transportadoras, ¿sí? En realidad es dentro de las proteínas, tiene otras sustancias que van a ser proteínas transportadoras, ¿sí? Dentro de eso vamos a tener a los kilomicrones, vamos a tener a las lipoproteínas, las VLDL, LDL y DL, ¿sí? ¿Vieron cuando siempre se habla del colesterol, que es lo que nosotros medimos en un examen, en un perfil lipídico? Bueno. Ahí va a decir, vieron que se mide el LDL, que se llama el colesterol malo, entre comillas, que después lo vamos a ver el por qué se llama colesterol malo, y el colesterol HDL, ¿sí? Estos son los encargados de vehiculizar, ¿sí? A todos los lípidos dentro del organismo. Por eso la importancia también de nosotros conocerlos, cómo se forman, ¿sí? Y cómo se van a distribuir por el organismo. Otra cosa que no está acá que no sé si preguntan, porque Mati lo hizo en base a lo que suelen preguntar, pero lo he visto por lo menos en la parte de en los exámenes de ingreso de medicina, que es cuánto vale a nivel energético 1 gramo de lípidos, ¿sí? 1 gramo de lípidos, Puede ser 9 kilocalorías. perfecto. ¿Ya lo dieron a eso? ¿Sí? Sí, el que más vale de las macromoléculas. Exactamente. Los carbohidratos valen 4 kilocalorías, las proteínas 4. Y los lípidos, que son los que más valen, por eso es a la hora de nosotros, por ejemplo, los nutricionistas, cuando tenemos que hacer un plan de alimentación para controlar las calorías, es lo que tenemos que ver justamente para lograr el déficit calórico del paciente, ¿sí? ¿Cuánto Bien, pesaban, profe?
No, 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 es la energía calórica que le van a aportar justamente al paciente. 1 gramo de lípidos o de grasas, como quieran llamarlo, aportan 9 kilocalorías, ¿sí? Así. Eso, la verdad, siempre, siempre que esté la parte de lípidos o la parte de carbohidratos, de proteínas, siempre generalmente se suele preguntar cuánto aportan a nivel calórico, ¿sí? Porque ahí nosotros también vemos la densidad calórica que tienen justamente estas sustancias, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos la parte de componentes de los seres vivos y tenemos la parte del aspecto nutritivo, o sea, fuentes de qué son, ¿sí? Acá vemos dentro de los alimentos cuáles podemos ser, vemos los aceites, ¿sí? Vemos lo que es la palta, las nueces, todo eso contienen ácidos grasos, después vamos a ver de qué tipo, ¿sí? Y le van a aportar energía a nuestro organismo. Bien. También va a servir de reservas energéticas en animales, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de grasa y nosotros lo vamos a almacenar a esas grasas en lo que es el tejido adiposo, ¿sí? Y de esa manera, esto lo hace nuestro organismo porque en nuestros antepasados, cuando nosotros por ahí, había momentos que teníamos comida, sí, acceso a comida, y había otros momentos en los cuales teníamos que permanecer en ayuno, ¿sí? Entonces, en esos momentos que nosotros, el hombre, no podía cazar o no tenía la disponibilidad del alimento, nuestro organismo muy sabio empezaba a reservar esa energía en forma de grasa en lo que es el tejido adiposo. ¿Para qué? Para que justamente cuando lo necesite, se utilicen ese tipo de grasas, ¿sí? Que van a ser las grasas neutras. Otra cosa, lo mismo, van a ver que por lo general tanto animales o personas que vivan en zonas las cuales son muy, muy frías, ¿sí? Tienen también un alto porcentaje de grasa acumulado, porque no solo sirve para la parte reserva, sino también sirve para la parte térmica, ¿sí? Intervienen en lo que es el calor del organismo, ¿sí? Y por último, vamos a ver que van a formar sustancias importantes en lo que es la parte biológica, en la parte endocrinóloga, ¿sí? Más relacionado con lo que es las hormonas. Por ejemplo, el colesterol interviene en determinadas creación de hormonas, como por ejemplo la testosterona, que sale en los testículos, ¿sí? Vamos a ver en los ovarios también el estrógeno, los progestanos, la aldosterona, el cortisol, el tan importante cortisol que sin eso no viviríamos, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes ya van haciendo su mapa, ¿sí? En relación al colesterol, sirve para la parte hormonal, ¿sí? Todas las distintas funciones que tienen. Ácidos biliares, ¿sí? Ustedes saben, cualquier cosita, chicos, si voy muy rápido, ustedes me paran. Van a ver que nosotros tenemos, imagínense, ¿no? Con mucha imaginación, que este es el hígado, ¿sí? Vamos a tener una vesícula y acá vamos a tener los conductos que van a salir hacia el duodeno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro hígado a partir de las células, que sería el hepatocito? Va a crear lo que es las sales y los ácidos biliares, ¿sí? La bilis. Se va a almacenar en lo que es la vesícula biliar y a través de ello va a desembocar en lo que es el duodeno. ¿Y para qué sirve la bilis? A ver si saben. La ¿Cuál degradación es? de lípidos. Exactamente, la degradación de lípidos. ¿Por qué? Dentro de la bilis, ¿sí? Nosotros tenemos una sustancia que es un fosfolípido que permite que todas esas sustancias que no son solubles en agua, ¿sí? Lo sean. ¿Por qué? Porque tiene una región polar y una región apolar, que es decir, una región que es hidrofílica y una región que es hidrofóbica, ¿sí? Entonces, de esa manera puede juntar a las grasas con lo que es la parte hidrofílica, ¿sí? Y formar una micela. ¿Para qué sirve esto? Para que después puedan venir las enzimas y puedan degradar a esas sustancias, ¿sí? Entonces esa es la importancia
de la bilis, ¿sí? Y después, las vitaminas obviamente van a estar relacionadas con los lípidos, por lo que vimos anteriormente, la AKD, ¿sí? Que para mí es la mejor mnemotecnia. Bueno, si ustedes tienen alguna mejor, lo que a ustedes le venga bien y se acuerden, pero acuérdense que A, D, E, K, sí o sí son las liposolubles. Bien, hasta acá. ¿Alguna consulta de generalidades? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? No, profe. Bien, ¿se entiende? ¿Queda claro? Sí, sí. Perfecto, pues a partir de esto, obviamente vamos a ir adentrándonos un poco más a terreno un poco más complicado, ¿sí? Y después, si Profe, ustedes no saben, sí, ¿será que puedes repetir de vuelta lo de ácidos biliares? sí. A ver, vamos a hacer el dibujito. Bien, nosotros tenemos el hígado, ¿sí? Por debajo del hígado vamos a tener lo que es la vesícula. Entonces, ¿cuál es la función del hígado? A través de los hepatocitos, que es la célula del tejido adiposo, del tejido hepático, ¿sí? Va a sintetizar lo que es la bilis, ¿sí? Va a crear la bilis. Entonces, crea esa sustancia que va a ser almacenada en lo que es la vesícula. Cuando hay alimentos, determinados tipos de alimentos, como por ejemplo las grasas, llegan a lo que es el duodeno, ¿sí? Se estimula se da una estimulación, ¿sí? Para que se contraiga la bilis, y esa bilis ayuda a lo que es la digestión de los alimentos, más precisamente de las grasas. ¿Qué tiene la bilis? Dentro de todos los compuestos, porque tiene agua, tiene sales biliares, colesterol, pero el más importante son los fosfolípidos, ¿sí? Que sería la lecitina. ¿Cuál es la función de la lecitina? Justamente al tener una región polar y otra región no polar, lo que va a hacer es traer sustancias que son como agua, por ejemplo, y al traer sustancias como las grasas que no se pueden unir entre sí, entonces a partir de eso va a formar una micela, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta micela? Facilitar lo que es la acción enzimática, ¿sí? Con estas acciones enzimáticas facilita lo que es la digestión, la ruptura de esos enlaces del alimento, y facilitar lo que es la digestión y su posterior absorción. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Seguimos. Función protectora. Vamos a ver de la cera, ¿sí? Como por ejemplo en las plantas. Tiene una función protectora. Fíjense acá cómo se forma por encima de las células epidérmicas esta de la planta, cómo se forma esa capita que va a proteger justamente a lo que es la planta. Y lo mismo acá en lo que sería la vaquita de San Antonio, creo que se le dice al animalito este. Sí, habíamos dicho anteriormente la parte de regulación de la temperatura corporal. Van a ver que determinados tipos de animales, como por ejemplo el oso, ¿sí? Va a tener una gran cantidad de tejido adiposo de grasa, más que nada para regular lo que es la temperatura corporal, o sea que están expuestos a temperaturas muy bajas. Van a ver que los osos polares, como bien dice su nombre, se encuentran en los distintos polos y ahí tenemos temperaturas muy bajas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que estos animales soporten esas temperaturas tan crudas? ¿Sí? Es porque tienen un alto contenido de tejido adiposo. Ese tejido adiposo, ellos los ayuda a regular justamente esa temperatura y puedan soportar esas temperaturas tan bajas. Y también vamos a tener la importancia de lo que es el surfactante a nivel pulmonar, ¿sí? El surfactante es una sustancia que es creada por los neumocitos, que es la célula de los alvéolos, ¿sí? Lo que van a hacer es evitar el colapso de los pulmones. Por eso es la importancia de tener una correcta secreción de surfactante. Siempre tenemos que tener surfactante en el organismo,
Y vamos a ver que el día de mañana, más adelante, hay determinadas patologías en las cuales está un poco disminuido, por lo cual cuesta más que nada el, el mantenimiento justamente de los pulmones, ¿sí? Pero por ahora quédense con eso. Creación de surfactante, regulación de temperatura corporal, función protectora a través de las ceras, ¿sí? La creación de hormonas, sales biliares, vitaminas, reserva energética, lo que es lo de la membrana celular y el aspecto nutritivo. Con que sepan eso, joya. A partir de esto, si quedó claro esto, a ver, el chat, ¿qué cosa es lo último? Del surfactante. El surfactante es una sustancia, ¿sí? Que es creada por los neumocitos, unas células que tenemos en los alvéolos, que va a evitar el colapso de los pulmones, ¿sí? Evita el colapso de los pulmones. Quédense con eso solamente. No me quiero adentrar tanto en la importancia del surfactante porque si no, les voy a apretar la cabeza y necesito por ahí que su atención vaya desviada a otra cosa. ¿Se entendió lo del surfactante? Perfecto. Profe, Sí. la explosión de ¿Qué cosa? la explosión de los pulmones sería El sustancia. colapso, el colapso, porque ustedes imagínense, si nosotros no tuviésemos surfactante, porque el pulmón adentro nuestro está lleno de aire, por la presión que tiene por la pleura y eso, colapsaría, haría esto, ¿sí? Una implosión sería. Entonces el surfactante lo que hace es justamente darle una, cómo sería? Una forma para que no implosione el pulmón, ¿sí? Entonces, de esa manera puede mantenerse el pulmón y hacer el intercambio de la ventilación. Porque recuerden que, no sé si lo sabrán, pero ya les comento, lo que nosotros hacemos, inspirar y exhalar, eso se llama ventilación, el intercambio, ¿sí? La respiración se produce a nivel de la mitocondria, ¿sí? Exactamente, es como que busca un equilibrio el surfactante. Porque hay diferentes presiones, no me quiero meter tanto ahí, pero hay diferentes presiones, ya sea en la pleura y en todo lo que es el organismo, y a medida que nosotros inspiramos y exhalamos, hay un intercambio y justamente cambian también esas presiones. Entonces lo que hace el surfactante es crear como una capa, llámese de moco, para que ustedes se den una idea. Entonces de esa manera no implosiona el pulmón, porque como tiene aire adentro y tiene presiones que lo van a estar metiendo hacia adentro, es una forma de mantenerlo y darle la forma al pulmón, ¿sí? Bien, acá viene lo complicado, ¿sí? Vamos a tener, y cualquier cosa me paran porque es complejo. ¿A cuál diapo quieren que vuelva? ¿A esa? La segunda, profe. Esa. Cuando le saquen la foto me avisan. Perfecto. Bien, clasificación estructural. Con esto nosotros vamos a ver más que nada la parte de la estructura química, ¿sí? De lo que son los ácidos grasos. Y acá vamos a ver su importancia. Pueden ser simples, ¿sí? Estén compuestos solamente de ácidos grasos, como por ejemplo el acilglicerol, las ceras, ¿sí? Pueden ser complejos. Vamos a ver que tenemos los fosfolípidos, que dentro de los fosfolípidos vamos a tener los glicerofosfólidos y esfingolípidos. Vamos a ver que estos van a intervenir más que nada a nivel cerebral, después los vamos a ver más adelante. Vamos a tener los glicolípidos, que si les digo glicolípidos o glucolípidos también los pueden encontrar en la nomenclatura o en los libros. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo está compuesto? Es que Son está compuesta por un glúcidos, lípido y, lípidos, y un hidrato de lípidos. carbono. Perfecto. Está compuesto por hidratos de carbono o glúcidos, ¿sí? Y lípidos. Lipoproteínas, ya lo dice su nombre, está compuesto por proteínas y sustancias lipídicas. Y después vamos a tener precursores, ¿sí? Que ahí vamos a tener los ácidos grasos, glicerol, esteroides, terpenos y las vitaminas.
Bien, a ver si podemos hacer zoom. Y me pueden contar, por ejemplo, si es que ustedes vieron o entendieron algo de la estructura del triglicérido. ¿Qué ven en particular acá? ¿Pueden ver bien la imagen? Sí, Sí. Per- Perfecto. ¿Qué notan? es un, son ésteres. Ujú. em, Sus es colores Se saturados. ve el alcohol, que es la el glicerina. alcohol que se esterificó, digamos, con el ácido carboxílico. Bien. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿qué es esto que estoy marcando acá? Esa sería la parte El del ácido Este, éster. carboxílico este que se sería el ácido esterificó. carboxílico. Perfecto, Ah, que se unió mediante lo que es una unión éster. Bien, como bien dijeron. Pero un procedimiento que se llama esterificación, ¿sí? Se Ujú. unió, en este caso, el alcohol, que sería la glicerina. Bien, ¿qué más me pueden decir? Que que está formado por el glicerol, por Ujú, eso ese nombre que dice glicerina, creo. ujú. Y bueno, hay tres, ¿cómo es que te dije? Ácido carboxílico. O sea, es Sí, un entonces, polialcohol o triol. perfecto, perfecto, perfecto. se ven Vamos a las ver entonces. cadenas No, hable no, profe. Sí, no, 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 decilo, decilo. Se ven las cadenas hidrocarbonadas, que creo que en este caso son saturadas. Bien, exactamente. Vamos a tener cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Al ser hidrocarbonadas, como bien dice su nombre, va a estar compuesta por carbono, ¿sí? Y va a estar compuesta por hidrógeno, Hidrógeno. ¿sí? Un doble enlace. Exactamente. Entonces vamos a ver que esta zona, todo esto, ¿sí? Va a ser la cadena hidrocarbonada. ¿Qué particularidad tiene la cadena hidrocarbonada? A ver si se imaginan. Que Que es es no insoluble en polar, agua, Entonces sería hidrofóbica. 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 Perfecto. La cadena hidrocarbonada, como bien dice su nombre, va a estar compuesta por hidrógeno y carbono, ¿sí? Esta cadena hidrocarbonada va a ser insoluble en agua o hidrofóbica. ¿Y cómo se puede decir entonces que el ácido graso se va a unir, por ejemplo, a otra sustancia si esa cadena, por ejemplo, es hidrofóbica? ¿A través de qué? La parte polar, ¿Cuál sería la parte polar? la cabeza de Perfecto, los la cabeza del metabolitos, ácido graso, que va a ser el bueno, grupo del ácido graso. carboxílico. Va a ser el grupo carboxílico. Entonces, acá queda determinada la región polar, ¿sí? Miren que cuesta escribir. Y la región no polar. La región no polar hidrofóbica se lleva totalmente mal con el agua, no se pueden ni ver, ¿sí? En cambio, la región polar es la que hace de intermediaria, así en la pelea. Ustedes imagínense que están peleados en la parte no polar, la cadena hidrocarbonada está totalmente peleada con el agua. Entonces viene la parte carboxílica y hace de mediador. En este caso, si nosotros vamos a ver que se va a unir, acá tenemos un triglicérido. Ya sabemos lo que es un ácido graso normal. Ácido graso normal, ¿sí? Hidrocarbonada, que sería no polar, y la cabeza, que sería la polar, que tiene el grupo carboxilo. A través del grupo carboxilo se va a unir a otra sustancia. Bien, ¿qué es un triglicérido entonces? Su nombre lo dice. Los escucho. Es un triacilglicerol. Perfecto. Tiene 3 alcoholes. No, lo que vamos a ver es que va a tener tres ácidos grasos, ¿sí? Acá vemos los tres ácidos grasos, ¿sí? Este sería otro ácido graso con su cadena hidrocarbonada, grupo carboxilo, otro ácido graso, ¿sí? Con el grupo carboxilo, y vamos a ver que va a estar unido en este caso al alcohol, al polialcohol, que sería la glicerina a través de la grupo carboxilo o la cabeza, ¿sí? Entonces tenemos tres ácidos grasos unidos a la glicerina.
Sí, los escucho. Se me hizo que alguno estaba... Claro, no estaba por decir que alcohol ya no es más en este caso. Exactamente. ¿Sí? Y la particularidad que ustedes van a ir viendo, acá, bueno, ya está unida la sustancia, ¿sí? Pero a medida que el grupo carboxilo se tiene que unir a la glicerina, ¿sí? Va a desprender agua, ¿sí? Entonces, siempre que se une un ácido graso, en este caso el alcohol, siempre va a desprender agua. Lo que yo quiero que ustedes entiendan de acá, principal, la región polar, porque les pueden poner en el examen, eso estábamos charlando con Mati, Mati es el que más conoce y obviamente después les va a decir qué es lo puntual. Les pueden poner estas imágenes, ¿sí? Y que les digan, reconozca la región hidrocarbonada, reconozca la región no polar, reconozca el grupo carboxilo. ¿O qué es? Le ponen la imagen del triglicérido así. Y ustedes tienen que poner qué es. ¿Es un triglicérido? ¿Qué es un ácido graso? O reconocer la parte de la glicerina. Entonces ustedes tienen que ver y tienen que entender cuando ustedes bien están viendo a qué hace referencia. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense que no tienen ninguna referencia de estas en la imagen y ustedes van viendo. Bueno, tiene ácidos grasos, por lo visto, tienen las cadenas hidrocarbonadas y grupo carboxilo. Pueden hacer relación a que es un ácido graso. Bien, son tres en cantidad. Entonces podemos estar en presencia de un triglicérido. Confirmamos al ver la glicerina, ¿sí? Y ahí ya confirmamos que es un triacilglicérido. En caso que no tengamos ponele, este ácido graso, y tengamos solo esto, ay que se me recontra fue, solo las dos partes de arriba. ¿Tienen idea cómo se va a llamar? Diglicérido. Glicérol. Diacilglicérido, ¿sí? O diglicérido. Así como el triglicérido también lo pueden encontrar como triacilglicérido. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y si hay uno solo, Acilglicerol. monoacilglicerol, ¿sí? Mono significa uno, entonces monoacilglicerol. Bien. ¿Alguna consulta sobre, en general, ácidos grasos y triglicéridos en relación a lo que es la estructura? No, Mati. Ah, perdón, profe. No, Luca, eso. No pasa, no pasa nada. Igual tengo el nombrecito de Es Mati que ahí, vi así el que nombre. no pasa nada. Bien. ¿Qué particularidad ven acá, en esta imagen? ¿Qué ven? Que solamente se esterificó un solo, ¿cómo se dice? Un solo alcohol, Ujú. ¿Y qué se le añadió? Se le añadió Fosfato. un grupo Fosfato. fosfato. un grupo fosfato. Ustedes siempre guíense por el nombre. Fíjense que el nombre nos está diciendo todo a nosotros. Glicerol, ¿sí? Vamos a tener la presencia de la glicerina, ¿sí? Y si nos dice 3 significa que en el carbono 3 va a ser esa unión. Tenemos uno, 2 y 3. En el carbono 3 va a ser esa unión. Y fosfato que se le añadió justamente esto que sería el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ustedes lean el nombre y con el nombre suele quedar claro en presencia de qué estamos y cómo lo podemos dibujar o cómo lo podemos graficar, ¿sí? Lo mismo acá. En el otro lado el mismo ácido, el mismo triglicérido ya nos dice en presencia de qué estamos. 3, obviamente estamos en presencia de ácidos grasos. Glicérido también vamos a estar en presencia de una glicerina. Entonces vamos a tener tres ácidos grasos unidos a una glicerina. ¿Qué podemos ver en esa imagen? El ácido palmítico. Ácido, sí, palmítico. Primero, a simple vista, vemos que tiene infinidad de carbonos. Es larguísimo, ¿sí? Todo lo que es el ácido palmítico es infinidad de carbonos, lo mismo que el miricílico. Pero ¿qué ven de particular acá?
Sí, tiene un grupo carboxilo. ¿Qué más? Puede ser que se le vea el ácido graso a simple vista, digamos. Sí, estamos en presencia de un ácido graso, sí, tiene una cadena de carbonos, una cadena hidrocarbonada muy larga. Vemos el grupo carboxilo, entonces nosotros vamos distinguiendo distintas cosas, ¿sí? Vamos a ir de a poco. En este caso, nosotros lo primero que hacemos acá ya distinguimos la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Vemos la presencia del grupo carboxilo, ella queda conformada la cabeza y lo que es la cola, ¿sí? Y vamos a ver que va a estar unido a lo que es un alcohol, ¿sí? Que es el alcohol miricílico. Entonces, estamos uniendo un ácido palmítico, que es un ácido graso, ¿sí? Con un alcohol miricílico, mediante un proceso de esterificación, que es muy bien lo que ustedes mencionaron anteriormente. Y a partir de eso estamos formando esta sustancia, que es el palmitato de miricilo, tienen unos nombres más confusos, que es la cera de abeja, ¿sí? No, no es tan importante que ustedes sepan lo que es la cera de abeja, eso. Lo que yo ustedes quiero es que entiendan y puedan entrenar su ojo para poder saber en presencia de qué estamos, ¿sí? Entonces, en presencia de qué estamos, vemos la cadena hidrocarbonada, la cabeza del grupo carboxilo, la unión mediante proceso éster, ¿sí? Y vamos a ver el alcohol miricílico acá que tiene, fíjense, tiene 30 carbonos, 51 hidrógenos, ¿sí? Y vamos a ver qué era el OH, a ver si se acuerdan, El grupo alcohol, el grupo alcohol, ¿sí? O cómo se dice en la nomenclatura, oxi, oxidrilo. perfecto, oxidrilo. Bien, entonces, con respecto a lo que sería la clasificación estructural, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Alguno quedó en el camino? Profe, todo, o sea, esos tres serían acilgliceroles y ceras. Sí, 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 Ok, sí. vale. Lo que nosotros vamos a ver ceras sería la cera de abeja, ¿sí? Lo otro que nosotros estamos viendo es acilgliceroles. ¿Por qué? Porque se están uniendo el ácido graso con un compuesto que es la glicerina, el alcohol, formando el triacilglicerídeo en este caso y en el otro glicerol 3-fosfato. Vale. Pero ahí tenemos los dos ejemplos, acilgliceroles y cera. Vemos que son simples, ¿sí? Después vamos a ir viendo los complejos cuando ya se añaden otros tipos de sustancias. Continuamos. Clasificación química. Profe, ¿puedes ver un ratito que le saco unas fotos más? Sí, sí, sí. Listo, está. Perfecto. Clasificación, ya vimos la clasificación estructural. Ahora pasamos a la clasificación química. Saponificables y no saponificables. ¿Tienen idea de qué es saponificable y no saponificable? Me imagino que lo habrán dado. Sí, si forman jabones o no. Perfecto. ¿Y qué particularidad tienen un saponificable y un no saponificable? Aparte de formar jabones, que está muy bien. Puede ser su compatibilidad con el agua. También, sí, importante. Pero la gran mayoría tiene ácidos grasos, ¿sí? Los saponificables. Los no saponificables es más complicado verlos, ¿sí? Entonces, dentro de los saponificables, como bien dijeron, ahí tienen todas las características, pero lo que yo quiero que ustedes se queden es lo que ustedes me dijeron, que es la importancia para formar jabones, ¿sí? Dentro de eso vamos a tener los ácidos grasos, que fue lo que nosotros ya vimos, esa cadena individual, ¿sí? Después los acilglicéridos, que ya vamos a estar en presencia de una glicerina, las ceras, que es lo que vimos anteriormente, y los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿qué sería? Por su nombre, ¿qué nos dice un fosfolípido? ¿Qué se imaginan? Fosfolípido es fos, de fosforilación o fosfato, y lípido de lípido. Perfecto. Puede existir una fosforilación o puede haber un grupo fosfato justamente unido a lípidos. Y después vamos a tener los no saponificables, ¿sí? Vamos a tener los esteroides, terpenos, prostaglandinas y vitaminas, ¿sí? Eso es algo totalmente distinto.
Pasamos a lo individual. ¿Me puedes volver al anterior? Sí. Creo que también, profe, habría leído en el apunte, o creo que lo relacioné, que tipo cada sustancia de los lípidos tenían diferentes componentes. Sí, 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 sí. Vamos a ir viendo después de eso. De por sí acá ya tenemos en el ácido graso y en el fosfolípidos, vamos a ver que hay distintos componentes. El ácido graso es la molécula sola, sí, en el otro ya tenés un componente más que sería el fosfato. ¿Terminaron esta diapo de sacarle foto? Sí, Esperame un profe. segundo, profe. Chicos, igual después Mati les va a pasar la diapositiva, entonces ustedes pueden volver a leerlo, lo mismo que la clase. Más que nada para no quedarnos tanto tiempo, sino perder tanto tiempo. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. Bien. Respecto a los ácidos grasos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener varios tipos de ácidos grasos, ¿sí? Son monocarboxílicos de cadena continua. ¿Qué quiere decir esto? Vemos acá que tenemos los grupos carbonos junto con los hidrógenos y vemos una cadena continua, no es que se interrumpe. Forma parte de casi todas las moléculas lipídicas. Vemos que siempre que nosotros veamos una molécula lipídica va a estar presente el ácido graso. En el cuerpo se encuentran como ésteres o como ácidos grasos libres. También lo podemos encontrar, o sea, esterificado, como por ejemplo el triglicérido, como vimos anteriormente, ¿sí? O lo podemos encontrar así, al ácido graso solo, como ácidos grasos libres, ¿sí? Poseen de 4 a 26 átomos, o sea, ustedes vean el rango que tiene de diferencia, es un rango muy amplio de la cantidad de carbonos que poseen. Obviamente, en base a la cantidad de carbonos, vamos a ir viendo eh, que va a ir cambiando su nombre y van adquiriendo distintas características. En animales son más abundantes los ácidos grasos de 16 a 18 átomos de carbono, ¿sí? O de 12 a 22. Y estos pueden ser saturados o insaturados. ¿Qué quiere decir saturados o insaturados? Ya lo dice, ya tienen ahí el nombre, ¿sí? El Pero que a doble ver, enlace. La presencia del doble perfecto. enlace. Vemos la presencia del doble enlace. Entonces, si nosotros vemos esta imagen de acá, vemos que tenemos un ácido graso saturado del lado izquierdo y un insaturado del lado derecho. ¿Dónde notan el doble enlace? El carbono alfa y el beta. Perfecto. Vemos acá, ¿sí? Ustedes- a ver si vamos a notar. Acá vemos que es continuo el enlace, es un enlace común, ¿sí? Por eso se dice que es saturado. Y después tenemos este doble enlace, ¿sí? Que nos está indicando que estamos en presencia de un ácido graso insaturado, ¿sí? A mí por ahí en su momento me complicaba porque yo pensaba que cuando saturabas le añadías un enlace, entonces sáquense eso de la cabeza. O hagan, si piensan como yo, hagan la inversa, ¿sí? Vean que siempre el saturado, enlace normal. Cuando es insaturado, es porque tenemos la presencia del doble enlace. ¿Y ustedes creen que podemos tener un solo doble enlace o podemos tener más de un doble enlace? Tener más de un doble enlace. Podemos tener uno o más, ¿sí? Bien, entonces ya ustedes dentro de su resumen o su mapa que ustedes, mapa conceptual que van haciendo, ya tenemos la estructura de lo que sería el ácido graso y después tenemos lo que es las saturaciones, ¿sí? Ácido graso normal, el ácido graso después unido a distintas sustancias. ¿Y cómo puede ser este ácido graso? Puede ser saturado, no tenemos doble enlace, insaturado, tenemos presencia de doble enlace. Entonces, si a ustedes les ponen así una sustancia y le dicen qué tipo de ácido graso es, ustedes van, miran los enlaces y saben si es saturado o insaturado. Bien, estructura del ácido graso saturado. Acá tenemos el ácido palmítico, por ejemplo. ¿Qué pueden observar de esa estructura? Denme un segundo. Son Ahí está. todos ácidos grasos saturados.
son ácidos grasos saturados, tenemos o sea, las cadenas son simples, no son dobles, ¿sí? Tenemos la cola hidrocarbonada y el grupo carboxilo, entonces estamos en presencia de un ácido graso. Vemos, contamos la cantidad de carbonos que tiene y ahí ya podemos saber justamente que estamos en presencia de, por ejemplo, el ácido palmítico, que ahora vamos a ver igual, de cualquier manera, un cuadro que nos va a decir en relación a la cantidad de carbonos el nombre que adquieren. Entonces, cadena hidrocarbonada, la cola, y tenemos el grupo carboxilo, la cabeza, ¿sí? La región polar. ¿Qué particularidad ven con el linoleico? A diferencia del otro, Es insaturado. es insaturada. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presencia de ese doble enlace, ¿sí? Vemos, en un segundo, vemos acá lo que sería la cabeza, después todo esto la parte de la cola, que sería la parte hidrocarbonada. Vemos la presencia del doble enlace, entonces ya sabemos que estamos en presencia de un ácido graso insaturado. ¿Hasta acá alguna consulta con esto? Y si vemos lo anterior, ¿sí? Y vemos este que vemos que dice ácido oleico cis. Vemos que tenemos un enlace, o sea, es monoinsaturado porque si nosotros tenemos una insaturación, ¿sí? Es monoinsaturado. Si tenemos dos insaturaciones, ya van a aumentar, ¿sí? Va a ser poliinsaturado. Es mono y poli, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir que en la estructura nosotros veamos cis o trans? Eso ya tiene que ver con el tipo de isomería. Exactamente, es muy importante la isomería, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir que una sea cis y la otra es trans? A ver si se imagina. El lado del grupo funcional. Perfecto. Vamos a ver que en la cis el grupo funcional va a estar hacia el mismo lado, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos carbono, 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 y que los grupos funcionales estén así. Acá tenemos H y acá tenemos H. Ahí estamos en presencia de cis. Pero ¿qué pasa si en vez de tenerlo hacia arriba, el grupo funcional, lo tenemos hacia abajo? Y arriba no lo tenemos, ¿sí? Estamos en presencia de un trans, ¿sí? Porque se invirtió justamente esa cadena, ¿sí? Va a perder lo que es esa estructura y estamos en presencia de un ácido graso trans. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en lo que es la margarina? La industria para crearlo le añade un proceso de hidrogenación, que ahora vamos a ver lo que es, y eso puede repercutir a nivel del organismo porque esas sustancias suele afectar a lo que es a nivel cardiovascular, suele afectar a nivel de lo que es del perfil lipídico, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos relacionando con la parte biológica, lo que hace en el organismo, la importancia de ustedes conocer la estructura, ¿sí? Fíjense que ustedes, uno por ahí ni se imaginan de la estructura, de que si es cis o trans y las repercusiones que tienen a nivel del organismo. Bien. ¿Quedó claro entonces los dobles enlaces? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Funciones importantes en el organismo. ¿De qué manera se van, o sea, todo lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Yo les había dicho que va a ser utilizado en forma de energía y lo que sobre se va a almacenar, ¿sí? Nosotros tenemos un tejido que se llama el tejido adiposo, que es el encargado de almacenar todas estas células, ¿sí? Que se llaman adipocitos. El adipocito va a ser un tipo de célula que va a almacenar a lo que es esa reserva lipídica, o sea que va a ser reserva energética para que cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno largo, poder utilizar esa reserva energética en forma de energía, ¿sí? Y no nos Profe, quedemos sin combustible. ¿Sí? disculpa, ¿podrías volver a repetir porque se me cortó y no escuché nada? Perfecto.
Nosotros cuando ingerimos comida, ¿sí? Hay muchas veces que ingerimos en exceso. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo que ingerimos lo utiliza. Y lo que sobra lo va a almacenar en forma de una reserva en la célula que es el adipocito, ¿sí? El conjunto de esas células de adipocitos va a formar lo que es el tejido adiposo. Ese tejido adiposo, la función principal dentro de tantas funciones que tiene, es reservar esas moléculas lipídicas, ¿sí? Para cuando nosotros estemos en un periodo de ayuno largo y necesitemos de energía de ese combustible, utilizar esos adipocitos, esas grasas, como fuente de energía, ¿sí? Entonces esto lo hace, esa reserva que todo eso exceso y tenemos que reservarlo para cuando estemos en ayuno, se lo hace en el adipocito, ¿sí? Que van a estar muchos adipocitos, adipocitos, adipocitos formando el tejido adiposo. ¿Alguna consulta? O sea, la reserva energética, profe, se da en el adipocito. Así dijiste. Exactamente. Ok. El adipocito es la célula, ¿sí? El conjunto de esas células va a formar lo que es el tejido adiposo, que es ese tejido donde se va a almacenar esa reserva energética. Obviamente después, dependiendo de dónde se almacene, va a ser bueno y malo, ¿sí? Porque por lo general las personas que tienen obesidad, ¿sí? Suelen tener ese tejido adiposo rodeado a lo que es las vísceras. Por eso hay distintos tipos de reservas, ¿sí? Si nosotros vemos la del tejido visceral, esa es más complicada porque tiene más problemas metabólicos. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Denominación siempre se le agrega el sufijo oico al hidrocarburo del cual derivan. Ahora lo van a ver igual. Es más utilizado el nombre común y tenemos que saber contar los números de átomos, ¿sí? A partir del grupo carboxilo. Siempre se cuenta del grupo carboxilo, en este caso sería hacia la izquierda el número de carbonos, ¿sí? Siempre ustedes van a ver este cuadrito, se van a tener que sentar y leerlo y releerlo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que el nombre sistemático es ácido N-do-decanoico, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Deca, 12, ¿sí? Que tiene 12 carbonos y se le agrega el sufijo oico, ¿sí? El nombre común con el que nos conocemos todos es el ácido láurico, ¿sí? Y así va a ir a esa diapositiva. ¿Quieren que vuelva? Perfecto. Me avisan cuando terminan. ¿Le sacaron fotos? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Qué particularidad ven? O sea, el nombre sistemático es el más fácil, sí, porque nos está diciendo nosotros la cantidad de carbonos que nosotros tenemos y a eso le agrega el sufijo oico, ¿sí? El nombre común es el que por ahí ustedes lo tienen que estudiar un poquito más. Obviamente hablando con Mati, Mati me dijo que no es muy preguntable que el nombre común, ¿sí? Pero siempre ustedes tienen que ir un poquito más, ¿sí? Porque uno nunca sabe si les pueden preguntar o puede aparecer una pregunta de esas en el examen, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes estudien el nombre sistemático, el nombre común. Fíjense acá les dice también dónde puede estar presente esos ácidos grasos. Y no les llama ¿qué les llama la atención del punto de fusión? Yo Que quiero que va igual miren. aumentando. Perfecto, ahí me dijeron. Fíjense que hasta el 22 nomás, quiero que miren por ahora. Ese. Entonces, ¿qué me dijeron del punto de fusión? Que va aumentando de arriba abajo. Exactamente. A medida que nosotros le vamos añadiendo, se vayan añadiendo carbonos, vamos viendo que el punto de fusión va aumentando, ¿sí? Y acá nosotros estamos en presencia de ácidos grasos saturados. Porque, ¿qué quiere decir el símbolo? Fíjense, si hacemos zoom,
denme un segundo. Nosotros vemos, por ejemplo, 22. Ese 22 nos está indicando la cantidad de carbonos que tiene. Vemos los dos puntos. Y este 0 a nosotros nos indica las insaturaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene insaturaciones, que no tiene doble enlaces, ¿sí? Esto nos está indicando el doble enlace. No tiene doble enlace, entonces estamos en presencia de un ácido graso saturado. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Y qué pasa entonces con estos de acá abajo? ¿Qué pueden notar? Que son insaturados y que ahí te marca cuántos dobles enlaces tiene. Exactamente, fíjense que nosotros tenemos el 16, ¿sí? Que nos indica la cantidad de carbonos que tiene. Vemos que tenemos un doble enlace. ¿Y qué significa el signito ese que vemos de el omega y 9? Es para saber en qué carbono está el doble enlace. Perfecto. Eso nos está indicando a nosotros que en qué carbono, como dijo su compañero, se encuentra ese doble enlace. En este caso, se encuentra en el carbono 9, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 18 carbonos, una insaturación. ¿Dónde se encuentra esa insaturación? En el carbono 9, ¿sí? Estamos en presencia de ácido graso omega 9, ¿sí? Vemos el de abajo, ¿sí? Que tenemos 18, 2, 9, 12. Tenemos 18 carbonos, ¿cómo sigue? Hay una doble insaturación en el carbono 9 Y y en el Y otra en en el el... carbono carbono 2. 2. Perfecto. Bien. Y si nosotros, por ejemplo, vemos, a ver, va haciendo todo lo mismo, o sea, lo único que va haciendo va aumentando las insaturaciones y nos va diciendo dónde se encuentra. Y fíjense que acá, a partir de cuando ya tenemos las insaturaciones, varía bastante lo que es el punto de fusión, ¿sí? Fíjense cómo va de menos y es bastante irregular. Lo que yo quiero que queden claro es que, y esto anótenselo, los ácidos grasos saturados, ¿cómo van a estar a temperatura ambiente? A ver si saben. Como sólidos. Exactamente, los ácidos grasos saturados los vamos a encontrar de forma sólida a temperatura ambiente. Generalmente, no aplica para todos, pero generalmente sí. Y los insaturados los vamos a encontrar en Líquidos. en líquidos, ¿sí? En Bueno, aceites, no por líquidos, ejemplo. claro. Bien, eso principal. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta del anterior? No, Continuamos. Lucas. ¿Cómo Perfecto. lo, profe, cómo lo encontramos al saturado? Al saturado en estado líquido o fluido a temperatura ambiente. Líquido fluido. ¿Sí? ¿Y Bien, al ¿cómo se insaturado en estado representa? sólido? Y al saturado ¿Al insaturado en estado en estado sólido? sólido, sí. Genera insaturado, líquido, ¿sí? Ustedes imagínense que le ponemos, si nosotros tenemos para que ustedes entiendan, saturados, ¿sí? Imagínense cómo tengo mi brazo una cadena lineal, ¿sí? Pongo mi brazo otra cadena lineal y si yo voy poniendo muchos brazos, esa estructura va a quedar una estructura más o menos sólida, ¿sí? En cambio, si yo le añado una insaturación, imagínense que mi brazo está así. Si yo tengo otro insaturado, mi brazo va a estar así. Y fíjense que queda un espacio entre los dos, entonces por eso va a tener mayor movimiento, no va a ser tan sólido. Entonces, insaturado, líquido a temperatura ambiente. Saturado, sólido a temperatura ambiente porque las cadenas son lineales y si nosotros vamos haciendo ramita por ramita por ramita, va a ser una cadena más dura. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Cómo representamos a los ácidos grasos? Como vimos anteriormente, el número de carbonos, ¿sí? Número de dobles enlaces. Acá tenemos un ejemplo, el esteárico. Tiene 18 carbonos y 0 dobles enlaces. 18, 3 el linoleico. 18 carbonos, 3 dobles enlaces. En insaturados, indicar el carbono en el cual comienza el doble enlace, ¿sí? Acá nos está diciendo que tiene 4, en el caso de araquidónicos, 5, 8, 11 y 14. ¿Dónde se encuentra?
Y también se utiliza el símbolo de omega según el número de carbono, de átomos de carbono en el cual se inicia, que es todo lo que vimos anteriormente. Entonces, si yo les pregunto la representación, ¿qué duda o consulta hay en relación a lo que vimos anteriormente? Si a ustedes, por ejemplo, les ponen esta imagen así, en un segundo, esa que dice 2404 y tienen los omegas 5, 8, 11 y 4. ¿Ustedes entienden? ¿Alguno le queda alguna consulta, duda? Fíjense que ahí esa imagen igual ya le está diciendo todo, ¿sí? O sea, ahí dice que hay 20 carbonos, que hay Sí, 4 saturaciones y dónde están esas 4 saturaciones. perfecto. Con que ustedes sepan eso, yo ya me voy contento, ¿sí? Ahora vemos los ácidos grasos naturales saturados, ¿sí? Que se pueden encontrar en, en la naturaleza. Nombre común van a ver que tienen el acético, butírico, valérico, caproico, láurico, mirístico, palmítico y esteárico, ¿sí? Fíjense, lean mucho esos nombres, después solo les va a salir. Siempre van de dos en dos esos carbonos, fíjense, dos, cuatro, salvo el quinto, pero generalmente la regla aplica, ¿sí? Generalmente van de dos en dos, salvo el valérico que es de cinco. El acético se puede encontrar en productos de la fermentación de carbohidratos, ¿sí? El otro en ciertas grasas en cantidades pequeñas, como por ejemplo en la manteca, ¿sí? Después el láurico se puede encontrar en esperma de ballena, aceite de canela, coco, mantequilla, ¿sí? La verdad no tengo idea, ¿sí? Ustedes léanselo, pero no sé si les van a preguntar dónde se puede encontrar. Acá quiero lo que se hace más hincapié es en la parte de la estructura que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Así que les voy dejando, o sea, ese cuadrito lo van a tener que leer ustedes porque va a ser en vano que lo leamos ahora entre todos, ¿sí? Porque ustedes lo Profe, van a tener, ¿podés sí, volver a la número 13 un ratito que le saco una captura? sí, Gracias. Listo, profe, gracias. perfecto. Entonces pasamos a las propiedades fisiológicas que me parece más importante que lo otro, ¿sí? Solubilidad, ¿sí? De los ácidos grasos. Vamos a ir viendo que a medida que aumenta la cadena, ¿sí? Que la cadena se alarga, va a ir disminuyendo lo que es la solubilidad. ¿Qué quiere decir solubilidad? Y se pueda mezclar con el agua. Perfecto. Entonces nosotros vemos el ácido esteárico, en este caso, que tiene 18 carbonos sin doble enlaces. Vemos la cadena hidrofóbica y la cabeza polar, que es hidrofílica, ¿sí? Donde está el grupo carboxilo. Tiene 18 carbonos. ¿Ustedes se imaginan que va a ser más o menos soluble? Menos soluble. Mucho menos. Perfecto. Y el butírico, vemos que tiene 4 nomás, ¿sí? Más soluble. Exactamente. Entonces, eso, como el Padre Nuestro se lo sabe. Bien. Puntos de fusión y ebullición, que es lo que habíamos visto anteriormente. Cuando incrementa la longitud de la cadena, disminuyen con la insaturación. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentamos la cadena, obviamente van a disminuir con la insaturación y va a aumentar lo que es el punto de fusión. Y si tenemos insaturaciones, disminuye, ¿sí? O sea, los puntos de fusión, ustedes guíense con el cuadrito que vimos anteriormente, ¿sí? Grasas, con funciones de sostén son semisólidas, con predominio de ácidos grasos de cadena larga y saturados. Las grasas de reserva son casi líquidas a temperatura corporal, ¿sí? Y los lípidos de membrana, que deben ser líquidos a todas las temperaturas ambientales, están más insaturados que los lípidos de almacenamiento, ¿sí? Los de almacenamiento no están tan insaturados. Acá lo principal, aparte de todo, es los puntos de fusión y ebullición, ¿sí? Que vimos en el cuadrito anteriormente mencionado. Bien. Isometría. Vamos a tener los ácidos grasos saturados, ¿sí? Van a tener libre rotación de los enlaces simples, van a ser lineales la estabilidad de los hidrógenos, y los insaturados, el doble enlace fija los carbonos, según la posición de los sustituyentes alrededor del doble enlace cis o trans. Fíjense qué particularidad vemos. Generalmente los insaturados son los que se puede hacer esa rotación, ¿sí? del grupo funcional.
puede pasar a ser trans. Por eso, porque a medida por la insaturación, esa cadena se puede plegar un poco más, que es lo que yo les decía, que la cadena está así, como mi brazo. Entonces, saturados tenemos la cadena lineal, como yo les dije así, y en los insaturados la cadena va a estar de esta manera. ¿Qué significaba entonces que uno sea cis y que uno sea trans? Para el grupo funcional, que estaban del mismo lado, era cis. Sí, Si estaban al lado perfecto. opuesto, trans. Y fíjense lo loco que, por ejemplo, los ácidos grasos insaturados en nuestro organismo tienen muchos beneficios, ¿sí? Tienen muchos beneficios para disminuir lo que es el colesterol LDL, aumentar el HDL, o sea, el colesterol malo y el colesterol bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando la industria ya añade el proceso de hidrogenación y se invierte ese grupo funcional, es todo lo contrario. Se pierde todos esos beneficios y hasta por lo contrario llega a ser perjudicial para el organismo. Aumenta el riesgo cardiovascular, incrementa el colesterol LDL, disminuye el HDL y de esa forma. O sea, cis, todo lo bueno, trans, todo lo malo. ¿Alguna consulta? Ninguna. Perfecto. No, Lucas, todo bien. Ácidos grasos naturales de cadenas largas insaturados están en configuración cis, que es lo que yo le decía. Generalmente siempre a los insaturados lo vamos a encontrar en cis. Fíjense, y esto está muy bueno, fíjense la particularidad de lo que sería la cadena del saturado, ¿sí? El saturado vemos que es más lineal esa cadena. En cambio, fíjense los insaturados que están en cis. A partir del doble enlace es como que se empieza a doblar un poquito, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense, para mantenerlo más o menos recto, lo que hace la industria mediante la hidrogenación cambia la estructura de un grupo funcional y lo transforma en un insaturado. Fíjense cómo nosotros tenemos acá la insaturación, fíjense cómo está hacia el otro lado el grupo funcional, ¿sí? Entonces, cis, bueno, trans, malo, se invierte ese grupo funcional mediante proceso de hidrogenación. Acá tenemos el ácido oleico, ¿sí? Que vemos la presencia del doble enlace aquí en el medio, ¿sí? Y vemos que está como dobladito. Entonces, ese es un insaturado. Si les ponen a ustedes esta cadena, así, esta imagen así tridimensional, ustedes, séanme sinceros, a simple vista, ¿pueden diferenciar un saturado de un insaturado? Sí, profe. Sí, Perf- Perfecto. Y lo único que después, si definen saturado o insaturado, si es insaturado, puede ser cis o trans. Ahí vienen los grupos funcionales. Listo. Es cis insaturado, es trans insaturado. Me quedo tranquilo entonces que pueden diferenciarlos. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Alguno se quedó para poder seguir avanzando? Sananana. Bueno, intuyo entonces que sí que podemos seguir avanzando. Bien. Incremento del número de dobles enlaces cis origina diversas posibilidades de configuraciones. A medida que nosotros tenemos mayor cantidad de cis, ¿sí? Vamos a ver que va a ir aumentando lo que es la fluidez, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, si tenemos los solo lípidos saturados, fíjense cómo es la configuración en uno. Obviamente esa membrana por ahí no va a ser tan fluida, a diferencia que si nosotros tenemos mezcla de saturados e insaturados, vemos que la membrana a través de esos fosfolípidos, ¿sí? Tiene mayor movimiento. En cambio, si esa membrana está compuesta por mayor cantidad de saturados, se va a perder el movimiento y va a ser más complicado de la permeabilidad de sustancias al interior de la célula. ¿Queda claro entonces la diferencia entre qué pasa si nosotros tenemos mayor cantidad de monoinsaturados con saturados, a diferencia tenemos solo saturados en la membrana? sí, Lucas. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Otra cosa es también dónde se pueden encontrar, fíjense que se relaciona acá con problemas cardiovasculares a los ácidos grasos trans, ¿sí? Se altera lo que es la configuración química y estructural, ¿sí? Mediante esto de lo que son generalmente alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir ultraprocesado? Que tiene muchos procesos para su elaboración, mucha mano de parte de la industria, muchos procesos químicos, ¿sí? Y obviamente esto va a repercutir a nivel del organismo. Bien. Propiedades químicas, ¿sí? Dependiente va a ser, obviamente, sí o sí vamos a depender del grupo carboxilo, ¿sí? Carácter ácido: al aumentar el número de carbonos en la cadena se reduce la solubilidad y disminuye el carácter ácido. O sea, si nosotros se aumenta la cadena, como habíamos visto anteriormente, menos solubilidad y menos carácter ácido. ¿Cómo se forman las sales o jabones? Al reemplazar el grupo H, el grupo carboxilo, por un metal, se forma una sal, ¿sí? Y las sales de ácidos grasos se llaman jabones. Vemos que en lo que es el grupo carboxilo se va a separar lo que es, se reemplaza una H, el grupo carboxilo, y en este caso se está añadiendo sodio, ¿sí? Para formar ese jabón. Nosotros tenemos que reemplazar ese, a través de esterificación, reemplazar ese hidrógeno para poder unirlo. Fíjense que anteriormente yo les había dicho que en el caso anterior de los triglicéridos se formaba agua, ¿sí? Porque se reemplazan dos hidrógenos, se reemplaza un oxígeno y se unen y queda formada la molécula. Fíjense que acá tenemos la formación de agua. Generalmente en los procesos de esterificación vamos a desprendernos de agua. Tenemos un ácido graso con el álcalis, ¿sí? Que en este caso sería esta. Tenemos sodio y el grupo oxidrilo. Al unirlo vamos a tener el jabón y agua. Consulta de esto. Vamos a intentar llegar hasta la 30 hoy más o menos, porque hasta las 10:30 tenemos clases. ¿Se me durmieron? No, Perfecto. Seguimos. Jabones y detergentes. Obviamente las sales se van a nombrar agregando un sufijo ato, ¿sí? Al nombre del ácido graso y al metal correspondiente. Acá tenemos, por ejemplo, miristato de sodio. Se añade el sodio, ¿sí? Al ácido mirístico. Se le añade el sufijo ato. Tenemos miristato de sodio porque se añadió sodio. Y poseen acción emulsionante, ¿sí? Van a formar una emulsión. ¿Qué quiere decir esto? Se van a unir, ¿sí? Y forman micelas. ¿Saben lo que son las micelas? Esto, por ejemplo. sí. Sí, Bien, ¿qué son profe. las micelas? Son lípidos Sí. puestos de una forma en que queda el centro liposoluble y por fuera quedan las cabezas de los fosfolípidos, de los lípidos, digamos. Entonces, ahí ustedes, es la importancia que ustedes entiendan la configuración, ¿sí? Vamos a ver que la región hidrofóbica, que en este caso sería la cola, siempre va a estar apuntando hacia el centro, ¿sí? Y la región hidrofílica, que tiene afinidad por el agua, que en este caso sería la cabeza, siempre va a estar en contacto con el exterior. Una en contacto con el interior y la otra en contacto con el exterior. ¿Queda claro entonces la formación de micelas? Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar la suciedad, las grasas, ¿sí? Vemos que en el interior queda acá. ¿Alguna consulta? No, profe. Perfecto. Cuando hablamos entonces de la micela, ¿sí? Vamos a ver que toda la suciedad, la grasa, esa es la función del detergente, justamente va a quedar en ese centro, en esas cadenas hidrofóbicas, y el exterior que nosotros vamos a tener el contacto con el agua, va a ser la parte hidrofílica. Con que ustedes sepan eso, yo me voy contento con esa configuración. Igual, obviamente, después pueden repasar la clase o vemos si podemos hacer una clase de repaso para que se entienda mejor algunas cositas que por ahí les haya quedado dudas. Bien. Detergentes.
se obtiene por el proceso de sulfonación, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, que es la introducción de un grupo sulfónico. Nosotros agregamos grupo sulfónico, ¿sí? Obviamente el nombre nos está diciendo sulfonación, que es la capacidad, y tiene la capacidad de peptizar grasas o materia orgánica, que es lo que vimos acá. Tanto materia orgánica como grasas o suciedad, la lleva al medio, forman las micelas del poder emulsionante, y nosotros podemos de esa manera limpiarnos las manos, por ejemplo, con detergente o jabones, ¿sí? Eso principal. Vemos acá que se añade justamente este grupito. Esperen que me ande el que es para escribir. Ahí está. Tenemos la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Y se va a añadir esto que sería el grupo sulfónico, ¿sí? Entonces ahí tenemos un detergente. Ahí ustedes así lo tienen que reconocer, ¿sí? El grupo sulfónico es presencia de sodio, y el azufre y estos oxígenos, ¿sí? Unidos a lo que es la cadena hidrocarbonada. Entonces ahí ustedes saben que están en presencia de un, ¿cómo se dice? Un detergente. Acá tenemos el grupo sulfónico, ¿sí? En este caso, si nosotros lo aislamos, sería esta configuración, ustedes la tienen que saber, y eso se va a añadir a lo que es la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Consulta del detergente. Si me dan el ok, seguimos un ratito más. Siga nomás, profe. Perfecto. Formación de ésteres, ¿sí? ¿De qué manera lo hacen los ácidos grasos? Mediante el alcohol. Nosotros vamos a unir el alcohol, en el caso de la glicerina, por ejemplo, vamos a generar un proceso de esterificación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a unir a través del grupo carboxilo, ¿sí? Se va a unir al alcohol. Vamos a tener, fíjense, y esto es lo que yo les decía. Fíjense que nosotros desde el grupo carboxilo se va a unir al grupo oxidrilo del alcohol. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué se forma? Una molécula de agua. Exactamente, una molécula de agua. ¿Saben qué significa cuando ustedes ven una R ahí? Sí, que es un radical. Radical. Puede ser un carbono o una cadena larga de carbono. Exactamente, es una forma de abreviar, digamos, ¿sí? Es lo mismo que en vez de escribir el nombre completo, por ejemplo, mi nombre, Lucas Valdés, ponemos LB, ¿sí? Acá nosotros ya sabemos que tenemos, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada, acá también, ¿sí? Entonces es una forma de abreviar. Y fíjense, acá tenemos el grupo oxidrilo, que se va a unir con el grupo, perdón, el grupo carboxilo con el grupo oxidrilo, y va a desprender agua. Se desprende el agua y queda la unión del enlace éster, que es el proceso de esterificación, que sería este que está acá. ¿Sí? Entonces, ácido carboxílico de ácidos grasos. Grupo oxidrilo del alcohol se unen, desprenden agua, ¿sí? Y queda una esterificación, que es un enlace éster, quedan unidos mediante enlace éster. Ningún problema. Bien. Van a ser también dependientes de la cadena carbonada. Obviamente el estado de oxidación, ¿qué es el estado de oxidación? Mediante oxígeno, ¿sí? A nivel del doble enlace van a formar peróxidos, ¿sí? Van a oxidar justamente esas sustancias. Los ácidos grasos insaturados se oxidan fácilmente. Entonces, ¿qué es la particularidad de esos? Los daños que van a generar justamente a ese aceite o a las grasas, eso van a ser debidos a a la presencia de oxígeno, y le pueden dar olor y sabor rancio, ¿sí? Vamos a ver entonces que, como bien dice, los aceites son más fáciles de oxidar, por ende pueden llegar a generar ese olor y sabor rancio más fácil, ¿sí? Y a nivel del organismo, también son fáciles de oxidar, y pueden formar estos peróxidos que muchas veces forman especies reactivas de oxígeno, que pueden llegar a causar daños en el organismo. ¿Alguna consultita?
5 No, diapos más y los libero. No, Perfecto. Peroxidación lipídica como fuente de radicales libres. Va a ser el resultado de la reacción de oxidación de ácidos grasos insaturados, que es lo que vimos anteriormente. Estos radicales libres van a producir daños en el tejido, ¿sí? O sea, lípidos y proteínas de membrana, y se relaciona con el cáncer, arteriosclerosis, envejecimiento celular, y cómo se hace para contrarrestar esa peroxidación a través de antioxidantes, en este caso la vitamina E y la vitamina C. Vieron que dicen que las frutas, por ejemplo, tienen sustancias antioxidantes. Lo que quiere decir eso es que ustedes imagínense, los radicales libres quedan libres por, como bien dice su nombre, quedan libres por el sistema, ¿sí? Y van a ir justamente oxidando a esos ácidos grasos, le van justamente añadiendo, sacando esos oxígenos y dañan las moléculas. ¿Qué moléculas puede ser una célula, por ejemplo? Aumentando, causando una predisposición a un cáncer, deteriorando cosas. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Consumir sustancias antioxidantes, en este caso, ¿dónde las encontramos? Vitamina E y vitamina C, para contrarrestar esos radicales libres, ¿sí? Entonces, radicales libres, malos, ¿sí? Cosa mala. Se genera a partir de la peroxidación de ácidos grasos insaturados naturales. ¿Cómo los contrarrestamos? Para evitar justamente todas esas cosas que es el cáncer, arteriosclerosis y envejecimiento celular, a través del consumo de antioxidantes, en este caso, vitamina E y vitamina C. Eso también es bastante preguntable, ¿saben? Así que ténganlo en cuenta. Proceso de hidrogenación. ¿Qué pasa con el proceso de hidrogenación? ¿Ustedes saben algo ya del proceso de hidrogenación? Ya dice el nombre ahí, pero quiero que sea, a ver si ustedes entienden. creo que lo dimos en una Que se reacción. agregan en hidrógeno. Ujú. Al doble enlace, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la industria? Es lo que dice acá. Obtener ácidos grasos saturados a partir de ácidos grasos insaturados. Por eso la margarina, fíjense que está hecho por lo general, está hecho de un ácido graso insaturado que estaría, entre comillas, líquido a temperatura ambiente. Se le añade hidrógenos, ¿sí? A la cadena, al doble enlace, y vamos a tener ácidos grasos saturados, ¿sí? Pero ¿qué pasa en ese proceso de hidrogenación? Al añadir nosotros esos hidrógenos, muchas veces se añaden eh, al contrario de los grupos funcionales, generando un ácido graso trans. El ácido graso trans, recordemos que repercute negativamente a nivel cardiovascular y a nivel del organismo, ¿sí? Entonces, si yo les digo hidrogenación, ¿qué me dicen? Agregar hidrógeno al doble enlace. Perfecto. Bueno, malo. Malo. Ejemplo, La La comida. margarina. perfecto. La Todo el margarina, siempre que usted... alimento procesado. Exactamente. Siempre que ustedes se les diga ácidos grasos trans, pum, les tiene que sonar acá la margarina. Porque se va a obtener a través de... eh, Sí, sí, chicos, me olvidé de pasarles, ya les paso el de física después, cuando terminemos la clase. Gracias por hacerme recordar. Bien. Halogenación, ¿sí? Los dobles enlaces se adicionan fácilmente a halógenos, como por ejemplo tenemos el cloro, el bromo, ¿sí? El yodo. Y esta propiedad se utiliza para conocer el grado de insaturación del ácido graso constituyente de un material biológico, ¿sí? O sea, vemos las características de la insaturación, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente, que habíamos visto el punto de fusión, punto de ebullición y eso, se le hace este proceso justamente para conocer en presencia de las características que tiene ese ácido graso insaturado, ¿sí? Entonces, ya conocimos hidrogenación, se le añade hidrógeno. Halogenación se le añaden otras sustancias como por ejemplo las que tenemos acá, ¿sí? Para conocer el grado de insaturación del ácido graso biológico. Fin de la historia.
Propiedades e índices. Por ejemplo, tenemos el índice o número de yodo, que es la cantidad de yodo en gramos necesaria para halogenar a 100 gramos de material lipídico. Ahí vemos que vemos la halogenación, se le añade yodo y vemos el número el número o índice de yodo, que es la cantidad justamente que nosotros necesitamos de yodo para halogenar el material lipídico. Saponificación. ¿Qué saben de saponificación que se habrán dado? Me imagino. Igual dice ahí. ¿Qué me pueden decir? Vamos, chicos, entonces se liberan más rápido. Pero ¿sobre qué, profe? Sobre saponificación, ¿qué me pueden decir? Igual está ahí. ¿Qué entienden de lo que están viendo ahí? Y la cantidad mínima Agregamos de... ácido. ¿Cuánto Ajá. hidróxido de potasio se va a necesitar para que se puedan saponificar? Sí, para justamente neutralizar esos ácidos grasos libres. Bien. Índice de acidez, eso o sea, igual se van a tener que sentar y leer para entender ¿cómo se dice? Lo que, lo que quiere decir cada uno, ¿sí? El índice de acidez también se le añade el óxido de potasio para neutralizar los ácidos grasos libres de un gramo de aceite. Y el índice de este es la diferencia entre la saponificación y el índice de acidez, que son los dos que vimos anteriormente. Eh, Bien, chicos, son libres. La próxima clase vamos a seguir con las diferencias de los lípidos simples, complejos y cómo van yendo cada uno, ¿sí? Esta clase es cortita, por eso quedamos por ahí, pero después vamos a retomar. Les doy el consejo o les pido, por favor, hasta lo que se dio acá lo lean y lo relean, cosa que cualquier cosa que no entiendan la próxima clase lo reveemos, ¿sí? Y la próxima clase podemos continuar con con los lípidos que por ahí vamos en más complejidad todavía, ¿sí? Profe, ¿Alguna ¿cuándo la consulta? próxima Sí. clase? Y si no me equivoco, sería el 28 más o menos. Yo voy a hablar con Mati porque yo voy a estar de viaje hasta esa fecha, así que seguramente va a ser para esa fecha. Por eso les pido que mantengan una lectura para que no se olviden, ¿sí? De este tema que es tan complejo. Y la próxima clase no tenemos que retomar tanto y podemos seguir hacia adelante. Dale, profe. Chao chicos, nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos.